Y nos vamos con otro tema fundamental. ¿Qué está pasando con los agricultores? ¿Será que por fin, a través de esta tragedia, estamos descubriendo la importancia que tiene el campo en Colombia? Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, muy buenos días. Estimado doctor Fernando, un gran saludo para usted, para su audiencia. Feliz de estar nuevamente en su programa. Bueno, huelga decir la importancia de los agricultores en este momento. Si no tienen éxito en sus tareas agrícolas en estos instantes, no comemos. Es así de sencillo. ¿Cómo se están desarrollando esas operaciones y cuál es el respaldo que tienen? Entendemos que el Banco Agrario ha hecho cosas muy importantes, pero ¿cuál es la situación real del negocio campesino, es decir, del que produce la comida, es decir, del que nos da la vida? Pues mire, permítame dar un poco de contexto para responderle su pregunta. Lo primero que hicimos al día siguiente que el Gobierno Nacional anunció la presencia del coronavirus en nuestro país fue tener una reunión con el señor presidente en el marco del Consejo Gremial Nacional. Y ahí hablamos de un concepto que es fundamental para poder resolver su pregunta, y es la continuidad de las operaciones de los servicios esenciales para la población. Y yo creo que, como usted bien lo dice, toda la gente que no se había dado cuenta, ahora sí yo creo que se dieron cuenta que si hay algo que se necesita es que los agricultores y productores del campo puedan trabajar, porque son los que traen los alimentos que son esenciales, como los servicios de salud, más en una situación como la que está viviendo el país. Entonces, el decreto de excepciones que expidió el Gobierno Nacional luego de la declaratoria de la emergencia social y económica contribuyó enormemente a que esto pudiera darse. ¿Por qué? Porque garantizamos en la redacción que le propusimos al gobierno que no solamente el abastecimiento de alimentos en los sitios de compra de los ciudadanos se pudiera presentar, sino toda la operación logística de producción, de generación de valor agregado y demás. Y eso fue para nosotros, obviamente, una gran tarea que hizo el presidente de la República con sus ministros para que esto pudiera operar. Pero ¿qué empezó a ocurrir, doctor Fernando? Claro, la producción de alimentos del país venía dada bajo unas condiciones de normalidad en el consumo de los hogares de Colombia. Pero evidentemente, con el aislamiento obligatorio, lo que empezamos a ver fueron varios fenómenos. Primero, el canal institucional, que es el canal de hoteles, restaurantes, casinos, ahí están los corrientazos, ahí están los colegios, universidades, se cerró. Y eso pues obviamente trae una consecuencia directa sobre los proveedores de esos locales, que son los productores del campo. Entonces, reducción del consumo por el cierre del canal institucional. Segundo, ¿cuántos millones de colombianos están en la informalidad? Es decir, el vendedor de lotería, la señora de los tintos, los muchachos que limpian vidrios en un semáforo y demás, que son millones de colombianos que no tienen un ingreso diario si no lo pueden acceder por las actividades que estén haciendo en las calles, y pues toda la gente en la casa, entonces ahí se empieza a caer el consumo. Y tercer fenómeno, los colombianos que tienen algún ingreso, pero que sus sectores estaban parados o están parados todavía, pues ahora sí, como dicen, cuidan cada pesito, y eso hace que se cambie también el patrón de consumo de los hogares, donde encontramos que se refugian en ciertos productos, particularmente el arroz, el huevo, que por su valor nutricional y también por su valor económico, pues son una excelente opción. Y ya la consecuencia final que hemos visto es la siguiente. Primer elemento, productores pecuarios, particularmente cerdo, tilapia, pollo, caídas en las ventas de una manera dramática, por encima del 30 y 40%, por las consideraciones que he hecho anteriormente. Productores de perecederos, aquí está el ejemplo de la papa, la lechuga, el ajo, la cebolla, muchas de las frutas también, por el cierre del canal institucional y esa complejidad que ha generado. Y hay tres sectores que requieren una mención especial en esta pregunta, porque tienen que ver con los mercados de exportación, que también se han caído o se han visto reducidos, y el uso de combustibles, que también por obvias razones se ha reducido en el país. Sector de las flores, también se ha visto afectado en los Estados Unidos en particular, y tenemos una enorme expectativa de qué va a ocurrir con el Día de la Madre, porque usted sabe que esa es, además del Día de San Valentín, una venta enorme que hacen nuestros floricultores. Los piscicultores, donde los pedidos a Nueva York se han caído en algunos casos en más del 80%,
y dos sectores fundamentales en el uso de combustibles no fósiles, como es la palma de aceite y el etanol, que también tienen complejidades porque se ha reducido sustancialmente el uso de combustibles y por ende el uso del biodiesel y el uso del etanol. Y ahí el gobierno, al menos en el caso del etanol, ya tomó unas medidas muy importantes, pero nos preocupa enormemente lo que va a producir con los productores de palma de aceite, porque el gobierno no ha tomado decisiones de un problema que viene de atrás, como son las importaciones de Ecuador, y que ahora se ha venido acrecentando como consecuencia del coronavirus. Esa es como la radiografía en general de lo que ha pasado con el sector, pero pues obviamente muchos otros afortunadamente siguen suministrando los alimentos con toda normalidad a la mesa de los colombianos. Doctor Bedoya, tal vez estemos descubriendo el campo, pero con todo respeto quiero hacerle una consideración. Recibimos quejas, muchas quejas, de consumidores que llegan a los grandes centros de distribución de alimentos, a los supermercados, por ejemplo, y no encuentran el producto. No hay pollo y entonces pues no puede haber consumo de pollo si no hay pollo en oferta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lo mismo puede pasar con el huevo, pero con el pollo particularmente y con la carne también. La gente se está quejando de que es difícil conseguir carne en los centros de abastecimiento normal. ¿Qué pasa? Pues mire, en el caso de la producción pecuaria, y usted lo ha dicho muy bien, el caso del huevo no tiene inconveniente porque la oferta de huevo sigue llegando. Evidentemente ha habido una mayor demanda de este producto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Obviamente la producción de huevo, usted no le puede decir a las gallinas que pongan más huevos todos los días. Entonces, si hay una mayor demanda, seguramente en algunos sitios y en algunos momentos se ha presentado una reducción, pero no permanente, sino temporal, porque recordarle a su audiencia qué fue lo que ocurrió al principio de esta pandemia y también en algunos sitios del país. La gente se asustó y salió a acaparar. Entonces, la gente que iba a un mercado normalmente, después de esta oleada donde todos vimos en las noticias gente comprando papel higiénico, enlatados, arroz, huevo y demás, pues la gente iba a los supermercados y no encontraba el producto, porque los supermercados, la rotación que tienen es acorde con condiciones normales de consumo. Entonces, eso en un caso particular. Pero sí me llama mucho la atención lo del pollo, porque por el contrario, usted habla con los productores de cerdo y los productores de pollo, y los cuartos fríos, las cavas de congelación, no les están alcanzando porque la demanda se cayó. ¿Qué le hemos dicho al gobierno en ese sentido? Porque el gobierno también expidió un decreto para hacerle seguimiento a los precios de los productos básicos, no solamente alimentos, sino de aseo, a los consumidores, desafortunadamente por los brotes de especulación. Le dijimos, hombre gobierno, no solamente verifiquen los precios de venta al consumidor, sino también los precios a los cuales quienes le venden al consumidor le compraron al último proveedor, porque en esto, usted bien lo sabe, el agricultor o el productor pecuario es el que siempre lleva el bulto, porque los intermediarios no reducen sus márgenes de intermediación y si les llegan a hacer un control de precios, pues el que sale afectado es el productor. Pero la oferta, en el caso de pollo, en el caso de cerdo, que son los que están teniendo problemas muy serios en el tema de inventarios, está, la verdad está. Y ellos, por el contrario, están tratando de sacar el producto porque no están vendiendo. Imagínese usted, los asaderos de pollo, que es una cosa tan importante en nuestro país, cerrados. Entonces hay empresas en la ciudad de Bogotá que solo se destinaban a ese sector y que ahora andan muy envainados. Pero el gobierno nacional ha tomado unas medidas paulatinas y acertadas para hacerle frente a este fenómeno. Obviamente, cuando usted deja de vender su producto, sea la lechuga, la papa, las frutas, los que he mencionado, pues obviamente usted tiene un problema de caja serio y eso le afecta en dos consideraciones. La primera, para poder pagar la nómina o a los trabajadores. Y la segunda, que es la que me preocupa también a mí, y es las decisiones de siembras de cosecha para el segundo semestre del año y ciclos de producción pecuaria. La razón de ser del productor del campo es el consumidor. Y si no hay consumo fuerte en este país, lo que vamos a ver en el semestre segundo de este año seguramente va a ser una reducción de oferta de algunos productos, pero ojo, esto lo quiero resaltar, doctor Fernando, no va a haber desabastecimiento, lo que va a haber es una oferta en consideraciones de una economía con la afectación como la que estamos viendo. Y por eso será muy importante ver qué pasa el 27 de abril.
si hay algunos sectores que vuelven con relativa normalidad a trabajar con todos los cuidados en materia de salud para los trabajadores, de tal manera que eso también reactive el consumo y posiblemente no tengamos afectaciones si es que esto se logra manejar de aquí al 30 de junio de este año. Usted pone sobre la mesa unos problemas que cada uno de ellos merecería una atención especialísima. La cadena de la intermediación. Usted dijo, el productor siempre es el que lleva del bulto, o el que paga los platos rotos, o como quiera hacerse esa expresión, y es verdad, es verdad. Usted ve en cuántos sitios del país que los productos están a la orilla de la carretera, que están en el campo y que no valen absolutamente nada. Y vaya, cómprelos en la ciudad. Tenemos una cadena de intermediación agrícola supremamente ineficiente. Ahí puede darse el caso de los mercados populares. Recuerdo cuando mi padre en Manizales los fundó, los mercados populares donde el campesino llegaba directamente con sus productos y la gente iba directamente a comprarlos. ¿Cuánto era la economía para el consumidor y cuánto era la ganancia para el campesino? Ese es un tema de unas dimensiones enormes. Y, por supuesto, el tema del dinero. Al productor campesino hay que facilitarle las condiciones para producir y para producir más en condiciones en que se deben estar cerrando muchas importaciones. No hemos tratado el tema, pero uno supone que con dólar a 4.000 pesos las importaciones son menos frecuentes que a 2.000. Y hace un momento hablábamos con una senadora, con Paola Holguín, sobre el tema del contrabando y el contrabando de productos alimenticios. Todo eso está afectado por el mayor precio del dólar, que tiene también relación con los conflictos de la gasolina y del petróleo. En fin, todo esto está conectado. Pero volvemos al tema, la intermediación, que es un problema vital, y la financiación adecuada del productor campesino, ¿no? Temas esenciales. Totalmente de acuerdo. Mire, y en esas dos líneas le diría lo siguiente. Para la primera, le sugerimos al gobierno nacional que el tema de las compras públicas, porque fíjese lo paradójico, nosotros con una producción de alimentos abundante y mucha gente, y lo hemos visto en los noticieros todos los días, con el trapo rojo porque no tienen que comer y no les llegan las ayudas, no porque no estén haciéndolas ni el gobierno nacional ni los gobiernos locales, simplemente porque el tren logístico es difícil y es la gente que no tiene que comer. ¿Qué le hemos dicho a los gobiernos? Oiga, active las compras públicas sin intermediarios, porque yo le ubico a los productores de panela, a los productores de arroz, en todo el país, usted viendo, doctor Fernando, se produce mucho de las cosechas que necesitan las grandes ciudades hoy para atender esa población vulnerable. Ahí habría un ahorro impresionante y es un gana-gana, porque el productor de perecederos puede vender su cosecha y el gobierno, ya bien sea el nacional o el local, hace unas compras públicas mucho más eficientes para poder llegarle a más población con más alimentos. Eso es lo primero. Lo segundo, evidentemente el gobierno nacional ha venido tomando medidas y yo creo que aquí va a haber unas lecciones pospandémicas que nos deben llevar a hacer ajustes en lo que es la producción de alimentos en Colombia y sobre todo en la comercialización. Porque aquellos que tienen canales de venta directos al consumidor no la están llevando tan mal. Aquellos, fíjese, en las ciudades que tienen la posibilidad de los domicilios no la tienen tan mal. Pero aquí hay que pensar en nuestros productores y en particular los pequeños. Usted pone el caso de las importaciones, yo le pongo las importaciones de frutas. Tenemos una producción de pera en un municipio de Boyacá, se me olvida el nombre en este momento, de más de 10.000 toneladas que sale entre abril y septiembre. Y lo grueso se viene abril, mayo y junio. Y no tienen a dónde venderla. Hemos estado tratando de ubicar quién pueda consumir esa producción de pera, porque además son pequeños productores, la logística no es tan sencilla, pero me mandaron fotos, qué tristeza verlas caídas, dañándose, porque no hay comprador. Entonces, la seguridad alimentaria no puede estar en discusión acá, y la importancia del sector agropecuario, y usted que fue ministro de Estado lo sabe muy bien, eso se ve es con el dinero en el presupuesto general de la Nación para el campo, y ojalá el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, ya pensando en el presupuesto del 2021, realmente, no solamente el apoyo verbal que le dan al campo, se debe ver materializado en un presupuesto sólido que conduzca realmente a tomar acciones para sacar al campo de ese olvido que normalmente se ha tenido en nuestro país por décadas. Y con un asunto muy importante que yo lo he conversado con usted en este espacio,
la construcción de carreteras en la ruralidad. Mire, el país va a tener un problema de desempleo, todos lo sabemos por lo que está pasando. Y aquí, un elemento que genera consumo, un elemento que genera empleo muy rápidamente, es la construcción. No solamente la construcción de casas, de departamentos, de centros comerciales, lo que sea, de obra pública, doctor Fernando, nacionales, regionales y locales. Y ahí también hay una gran esperanza de que eso se pueda materializar, porque generando empleo, generamos consumo, pero sobre todo si hacemos carreteras para el campo, sacamos a nuestros campesinos mucho más eficientemente para que traigan sus productos a los centros de consumo de las grandes ciudades. Bueno, que esta tragedia colectiva sea por lo menos la ocasión de que descubramos los colombianos de que el campo es vital para todos y de que al campesino hay que defenderlo y que hay que protegerlo de todo, inclusive de las importaciones irracionales que se hacen y del contrabando, que es una plaga maldita que golpea tan duramente a los campesinos. El problema de la intermediación y el problema de la financiación. Hay que llegar al campesino. El campesino no sabe cómo entrar a un banco, no sabe, le da pena, tiene las botas embarradas, no sabe cómo acceder al gerente del banco. El gerente del banco es el que tiene que llegar al campesino. Sabemos que el Banco Agrario está desarrollando grandes tareas en ese punto, pero cualquier cosa que se haga se queda corta ante las necesidades que el país tiene. Y los campesinos podrían decir lo mismo que los empleados de la salud y los médicos. Menos aplausos y más presupuesto. Entonces, claro. Entonces, todos aplaudimos al campesino porque en estos momentos de crisis podemos encontrar en el mercado lo que necesitamos. Pero hay que llegarle al campesino y hay que llegarle con el valor de su producto para que no se quede en una cadena de intermediación interminable y ruinosa para el campesino. Y que sea la hora de revisar las importaciones que hacemos de productos importados que bien pudieran ser suplidos por la industria alimenticia nacional. Doctor Jorge Enrique Bedoya, muchísimas gracias y lo seguiremos molestando. Gracias por su paciencia con la hora y la verdad. No, señora, a usted muchas gracias como siempre por el espacio y que tenga un feliz día. Bueno, señores, si escucharon al doctor Bedoya, ¿no? Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Los problemas del campesino. Es que cuántas veces el producto del campesino no vale nada a la orilla de la carretera y en los grandes centros de consumo vale muchísimo porque la cadena de intermediación se lo come todo.